Queridos hermanos, tengan ustedes muy buenos días. Bienvenidos una vez más para reunirnos por este medio virtual. Y quiero pedirte que por favor prepares tu Biblia para que hagamos nuestra declaración. Pero primero vamos a orar y encomendar esta reunión en las manos del Señor. Amado Padre Celestial, te damos gracias por este nuevo día que tú nos das, por este día en que podemos escuchar tu palabra, en que podemos cantarte alabanza, Señor, y estamos agradecidos por ello. Bendice este día, bendice a nuestro pastor con la palabra, Señor, y bendice a cada hermano que está hoy reunido con nosotros. En el nombre de Jesús te damos gracias por ello. Amén. Quiero invitarte a que puedas tomar tu Biblia para que podamos hacer nuestra declaración y posteriormente leer dos versículos pequeñitos que están en Josué 1, 8 y 9. Pero hagamos primero nuestra declaración y dice así: Esta es mi Biblia, la eterna palabra de Dios, inspirada, infalible, inerrante, siempre viva y eficaz. Sus verdades son absolutas y eternas, suficiente en todo asunto de fe y práctica. Hoy recibiré la incorruptible, indestructible, la siempre viva semilla de la palabra de Dios. Nunca más seré igual, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Ahora te invito a que puedas abrir tu Biblia en Josué 1, 8 y 9. Y dice la palabra del Señor así: Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas, hermano. Y ustedes saben que ya muy pronto, en una semana, estaremos reunidos en nuestra iglesia. Otra vez podremos gozarnos estando juntos y alabando al Señor. Ahora te invito a que podamos cantar y luego escuchar a nuestro pastor. Hacia tu cruz me dirigió y allí pude ver que tú eres el camino, tú eres la verdad, en ti está la vida, oh Cristo. En ti solo hay salvación, en ti no hay condenación. Ni tú eres mi vida, mi Cristo. Vivo en tu gracia y verdad, a la luz de tu palabra, asombrado de tu amor. La cruz de tu evangelio anunciaré y con mi vida te serviré, para que puedan ver que tú eres el camino, tú eres la verdad, en ti está la vida, oh
mí, solo hay salvación en ti, no hay condenación y tú eres mi vida, mi Cristo. El más inmenso por mí, tu vida entregaste en el gran sacrificio. gracia me encontró y me salvó. No era nada y tú me diste valor. Majestad.
Padre, tú eres majestuoso, Señor. Reino y gloria te rodean, Padre. Señor, reconocemos en esta mañana que tú eres nuestro Dios soberano, eterno, inconmovible, Señor. Padre, gracias por la libertad que tenemos de acercarnos hasta el trono de tu gracia, Señor, con libertad y hallar oportuno socorro, Señor. Y en esta mañana, Señor, al estar parados delante de tu majestad, Señor, te necesitamos. Queremos declarar nuestra necesidad de ti, Señor. Queremos, Señor, pedirte que en esta mañana tú nos hables, Señor. Que en esta mañana tu sola presencia en el lugar donde cada uno de aquellos que han abierto la palabra para escucharte, Señor, puedan recibir de ti dirección, Señor. Puedan recibir de ti consuelo, fortaleza, ánimo. Señor, que tu Espíritu Santo obre de tal manera que al final de todo esto, Señor, tú seas engrandecido. Señor, ministra a tu pueblo. Que tu Espíritu Santo ministre de manera particular cada vida. El poder de tu evangelio sea suficiente, Señor, para poder traer a aquel que no te conoce, traerlo delante de ti de tal forma que se rinda y te reconozca como su Señor y Salvador. Que el poder de tu evangelio, que es suficiente, Señor, pueda cautivar una vez más el corazón de aquellos que son tuyos y los haga volver a ti, Señor. Padre, háblanos. Rogamos, Señor, por el predicador, que tú uses, Señor, su mente y su corazón, Señor, para exponer tu palabra con denuedo, Señor. Que la exposición de tus dichos, de tu palabra, Señor, permeen, Señor, cada área del predicador. Ayúdanos en esta mañana, Señor. Te necesitamos, Padre. Que tu palabra caiga en buena tierra, Señor. Que tu palabra dé fruto, Padre. Gracias, Señor. Glorifícate, Padre. En medio de nuestras debilidades, en medio de mi debilidad, Señor, glorifícate. Te lo rogamos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Familia, buenos días. ¿Cómo están? Espero que animados, porque Dios mediante este es nuestro último domingo que lo hacemos de esta manera. No es que las transmisiones no van a continuar, sí van a continuar a las 10 de la mañana como siempre, pero me refiero a que vamos a estar juntos, Dios mediante, en un mismo lugar, adorando al Señor, escudriñando su palabra y creciendo juntos en Él. Y desde ese lugar, nuestra congregación vamos a transmitir. Entonces espero que estés animado, haciendo planes, orando, preparándote para el próximo domingo, 20 de septiembre, poder estar una vez más juntos en la congregación, buscando al Señor. Por otro lado, también quiero animarte a que puedas en esta mañana tener tu Biblia a la mano, puedas tener un cuaderno de notas, y quiero insistir en la idea de que puedas registrar aquello que tú entiendes Dios te está hablando, y más adelante puedas seguir revisando cada porción, cada texto, y el Señor te pueda seguir hablando. Permíteme darte nuestra bitácora de este domingo. Hoy es domingo 13 de septiembre, es nuestra reunión número 26 bajo esta modalidad. Estamos en la serie cincelado por la mano del Maestro. Estamos caminando por la primera carta del apóstol Pedro, y el tema para esta mañana es rescatados. Tú vas a recordar que hace 2 domingos atrás empezamos revisando una nueva sección del primer capítulo de Primera de Pedro, y habían 4 preguntas que las hemos venido respondiendo. Hoy vamos a responder nuestras 2 últimas preguntas, que es por medio de quién rescatados, por medio de quién rescatados, para qué. Esas preguntas las vamos a responder ahora, hoy en la mañana. Entonces abre tu Biblia en Primera de Pedro capítulo 1 y nos vamos a ir al versículo 18. Primera de Pedro
capítulo 1, versículo 18. La palabra dice: sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien les resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Esa es nuestra porción y quiero recordarte que la palabra clave en estos versículos es rescatados. Esa es nuestra palabra clave, importante, rescatados o redimidos. Y dijimos también que ese término, rescatados, significa comprar la libertad mediante un precio. Fuimos rescatados, y rescatados significa comprar la libertad mediante un precio. Entonces, en esta porción de Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 18 al 21, se han formulado 4 preguntas. ¿De qué redimió Dios a los creyentes? ¿Con qué Dios nos redimió a los creyentes? ¿Por qué medio Dios nos redimió? ¿Y para qué Dios nos redimió? Al momento de dar respuesta a la primera pregunta, dijimos que habían 4 áreas, por lo menos 4 áreas de las que Dios nos rescató. De nuestras pasiones y deseos, nos decía el texto, de nuestra ignorancia, de nuestra vana manera de vivir, de tradiciones religiosas heredadas de nuestros padres. De esto es de lo que el Señor nos rescató. Luego respondimos a la segunda pregunta: ¿con qué nos redimió? Y la respuesta a la palabra nos dijo: con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Y enfatizamos el hecho de que no es cualquier sangre. No es la sangre derramada por los machos cabríos en el Antiguo Testamento, que tenían que ser derramadas una y otra vez, cada día, cada año, todo el tiempo. El sumo sacerdote derramando sangre por sus pecados, ofreciendo sacrificio por sus pecados y por los pecados del pueblo. Pero una vez y para siempre, Cristo derramó su sangre, y Pedro dice una vez más que esta sangre es preciosa. Y esto dio respuesta a nuestra segunda pregunta: ¿con qué nos redimió? Con la sangre preciosa de Cristo. Entonces la meta hoy es poder responder nuestras preguntas 3 y 4, por medio de quién Dios nos redimió y para qué Dios nos redimió. Entonces respondamos la pregunta por medio de quién. Efesios capítulo 1, versículos 20 y 21. Dice el texto: porque Él estaba preparado desde antes de la fundación del mundo, pero se ha manifestado en estos últimos tiempos por amor de ustedes. Por medio de Él son creyentes en Dios, que lo resucitó de entre los muertos y le dio gloria. Ahora, esta porción es importantísima porque va a ser la descripción de la persona quien nos redimió. Y la respuesta entonces, por medio de quién, es por medio de Cristo, por medio de la segunda persona de la Trinidad, quien se encarnó. Pero no solo se encarnó, y quiero que veamos esto. Quiero que observemos 4 aspectos de estos 2 versículos que van a dar respuesta a nuestra pregunta: ¿por medio de quién? Y quiero pedirte que atiendas, porque si perdemos de vista uno de estos aspectos, vamos a perder el sentido de lo que estos versículos nos están diciendo. Entonces, primero, el Hijo, a la luz de estos 2 versículos, 20 y 21, el Hijo estaba predestinado. El texto literalmente nos dice: habiendo estado preparado.
Eso es literal. En el texto original la expresión es habiendo estado preparado. Esta expresión va a indicar con muchísima presión que Dios planificó enviar a su Hijo como el Redentor encarnado desde antes de la fundación del mundo. Una vez más, cuando el texto nos dice que el Señor lo predestinó, que Dios predestinó, y en el texto original el énfasis está habiendo estado preparado, indica con precisión que Dios planificó enviar a su Hijo como el Redentor encarnado desde antes de la fundación del mundo. El Padre, presta atención, el Padre no reaccionó ante la caída del hombre con una solución de última hora. No sucedió aquello. No es que el Padre, frente a la caída del hombre, en ese momento empezó a desarrollar y establecer un plan de qué se debía hacer para poder redimir al hombre que cayó. Eso no dice el texto. El texto está sosteniendo que antes de la caída, incluso antes de la creación misma, Dios predestinó enviar a su Hijo como el Salvador. En la eternidad, recuerda este concepto que hemos venido manejando. En la eternidad, antes de que fuesen hechas todas las cosas, Dios estableció, diseñó, predestinó que su Hijo unigénito sea la persona quien vaya a redimir al hombre de su pecado. No fue un acto de improvisación, fue un plan eterno que se ejecutó en el desarrollo de la historia, pero que fue establecido en la eternidad pasada. Observa lo que dice 2 Timoteo capítulo 1, versículo 9. 1 Timoteo capítulo 1, versículo 9. Él nos ha salvado y nos ha llamado con un llamamiento santo, no según nuestras obras. Subraya eso, no según nuestras obras, sino según su propósito y según la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús desde la eternidad. Nota los énfasis de este versículo. Él nos ha salvado, sí, nos ha salvado. Y nos ha llamado, sí nos ha llamado. Y con un llamamiento santo, sí, pero no según tus obras. No según tus capacidades, no según tus habilidades, no según tu alta moralidad, tu alta ética, no. Según su propósito, según su gracia que nos fue dada en Cristo Jesús desde la eternidad. Entonces, observa lo que el Señor nos está diciendo en este versículo. Una vez más, antes de que fuesen hechas todas las cosas, antes de que existiesen todas las cosas, antes de que el hombre caiga en pecado, en la eternidad, Dios no solo estableció que su Hijo sería la causa de la redención, sino que en esa misma eternidad Él nos conoció. ¿No te parece algo extraordinario que tú y yo ni habíamos nacido y Dios en la eternidad ya nos conoció? Y en la eternidad, según su propósito, según su gracia, en Cristo Jesús, Él nos salvó, en la eternidad. En la eternidad tú estabas en su mente y estabas en su corazón. No habías nacido, pero ya estabas en la mente y en el corazón de Dios. Es lo que el texto está sosteniendo. Hechos capítulo 2, versículos 23, y luego vamos a saltar al versículo 27 y 28. Hechos capítulo 2, versículo 23, y luego vamos a saltar a los versículos 27 y 28. Dice la palabra: este fue entregado, hablando de Jesús, este fue entregado por el plan predeterminado y el previo conocimiento de Dios. Y ustedes lo clavaron en una cruz, por manos de impíos lo mataron.
Porque en verdad, versículo 27, porque en verdad en esta ciudad se unieron tanto Herodes como Poncio Pilato, junto con los gentiles y los pueblos de Israel, contra tu santo siervo Jesús, a quien tú ungiste, para hacer tu mano y tu propósito habían predestinado que sucediera. Versículo 28, para hacer cuanto tu mano y tu propósito habían predestinado que sucediera. Observa cómo inicia el versículo 23 y observa cómo cierra el versículo 28. Una vez más, versículo 23. Este fue entregado porque falló el plan. No. Este fue entregado porque Herodes y todos los religiosos de esa época eran más astutos que Jesús. No. Él fue entregado por el plan predeterminado y el previo conocimiento de Dios. Versículo 28. Para hacer cuanto tu mano y tu propósito habían predestinado que sucediera. Nada, absolutamente nada sucedió sin que esto fuese previamente establecido en la eternidad. Tal vez en algún momento Herodes pudo jactarse y decir, tenemos a Jesús, o Poncio Pilato, o los gentiles, o el pueblo de Israel, pensando que habían logrado su cometido de crucificar a aquel que se llamaba el Hijo de Dios. Pero lo cierto es que todo esto estuvo predeterminado desde la eternidad que sucediese. Herodes, Poncio Pilato, los gentiles y el pueblo de Israel fueron instrumentos en las manos de Dios para que se cumpliese lo que había sido predeterminado desde la eternidad. A Cristo no le quitaron su vida, Él la entregó. Esa es la afirmación bíblica. Ok, segundo aspecto de este versículo. El primero fue, recuerda, el Hijo de Dios estaba predestinado. Nuestro segundo aspecto es que el Hijo se encarnó, el Hijo de Dios se encarnó. La expresión que está usando Pedro es manifestado. Y es interesante esta palabra porque incluye la idea de dejar algo en claro. Esa es la idea del texto original. Esta expresión que está usando Pedro de manifestado tiene la idea de dejar algo en claro. Ahora observa esto, también denota un acontecimiento histórico que va a tener su cumplimiento en el tiempo establecido por Dios. Porque tú vas a notar en el versículo 27 y 28, en el versículo 20 y 21, que lo que está diciendo el texto respecto a que el Hijo de Dios se encarnó es que Él fue manifestado, y la segunda expresión es en los últimos tiempos. Entonces la suma de estos términos que está usando Pedro tiene la idea de que Dios quiere dejar muy claro y quiere establecer un hecho histórico en un tiempo definido que el Hijo de Dios se encarnaría. No se encarnó en cualquier momento y en cualquier época y en cualquier circunstancia. Dios estableció en la eternidad, en el consejo de la eternidad, la Trinidad en el consejo de la eternidad, establecieron el tiempo, el momento, las circunstancias en que el Hijo de Dios se encarnaría. No fue un hecho arbitrario. No fue la sucesión de hechos fortuitos que llevaron en un momento a que Jesús se encarnase. No. Dios estableció, y otra vez el énfasis en el término manifestado, es que Dios quiere dejar claro que este no es un azar del destino. Es la mano soberana de Dios estableciendo tiempos, momentos y circunstancias para la encarnación del Hijo de Dios. Observa lo que dice Filipenses capítulo 2, versículos 6 al 8. Filipenses capítulo 2, versículos 6 al 8. El texto dice, el cual,
aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres y hallándose en forma de hombre, se humilló él mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y la muerte de cruz. El Hijo de Dios se encarnó. Es lo que está estableciendo Pablo. Pablo está diciendo que él no se aferró, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Él se despojó. ¿Cuándo? En un tiempo, en un momento, en el cronos de Dios, en el tiempo exacto, en el momento histórico preciso que Dios estableció en la eternidad, Cristo se encarnó. Ese es el énfasis de nuestro texto. Y quiero que sigas mirando la sucesión de ideas que tiene Pedro para decirnos, primero, recuerda que el Hijo estaba predestinado en la eternidad. Segundo, Pedro nos está diciendo que el Hijo se encarnó. ¿Observas cómo se empezó a ejecutar este plan? Estuvo predestinado y ahora el Hijo se encarnó. Tercero, el Hijo resucitó. Y permíteme, antes de entrar a este tercer punto, hacer mención a algo más respecto a la encarnación del Hijo de Dios. Cuando el Hijo de Dios se encarna, debemos ver como no un hecho aislado a la vida que ha llevado. Es importantísima la encarnación del Hijo de Dios, sin lugar a dudas. Ese plan era eterno, su operación era histórica. Y en el tiempo soberano de Dios, Jesús, dice el texto en 1 de Pedro capítulo 1, fue manifestado en estos últimos tiempos. Es lo que está diciendo el texto. Entonces, esta manifestación se refiere, primero dijimos, a la encarnación, pero abraza la idea de que esta encarnación tuvo un propósito: salvarnos de nuestros pecados. Cuando vino a morir y resucitar para estar en gloria. Entonces, su encarnación es monumentalmente importante, sí, pero a raíz de esta encarnación, su vida, su ministerio, la cruz, su muerte y su resurrección se hacen tangibles por esta encarnación. Ok, tercer aspecto, el Hijo resucitó. Dios resucitó a su Hijo de los muertos en una prueba poderosa acerca de que Él era el sacrificio por el pecado y que había logrado la obra redentora de Dios. Recuerda lo que dijimos la semana pasada. Si Cristo, haciendo alusión al texto de Pablo, si Cristo no hubiese resucitado, vana sería nuestra fe. Si Cristo no hubiese resucitado, la obra redentora hubiese sido un fracaso. Todo se hubiese desmoronado. Pero porque Cristo resucitó, se sella la obra redentora de Dios. Se sella el haber satisfecho la demanda del Padre respecto a su justicia, que era santa. Entonces, este concepto de resurrección es importante, porque sin esa resurrección tú y yo no tendríamos esperanza. Ahora, Pablo, cuando escribe a los romanos en el saludo inicial, en el capítulo 1, versículo 4, Pablo dice que Jesús fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de santidad, por la resurrección de entre los muertos. A ver, llevemos este versículo a una pregunta. Pablo, ¿cómo es que Jesús fue declarado Hijo de Dios? La respuesta de Pablo es por la resurrección de entre los muertos. Entonces, la resurrección tiene una importancia monumental al momento de sellar el rescate de aquellos que son sus hijos. Romanos capítulo 4, versículo 25. Romanos capítulo 4, versículo 25. El texto dice que fue entregado
por causa de nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Observa lo que el texto dice. Mira los dos brazos que maneja el texto. Por un lado nos está diciendo que Cristo fue entregado por causa nuestra, por causa de nuestras transgresiones. Si el texto cierra en ese punto, lo que nos daría a entender es que el acto de rescate, de redención, no fue consumado. Pero Pablo quiere asegurarse de que entendamos de que no solo fue entregado por causa de nuestras transgresiones, sino que además Él resucitó para nuestra justificación. 1 Corintios, capítulo 15, versículos 20 al 23. 1 Corintios, capítulo 15, versículos 20 al 23. Así que ya ven, versículo 21, perdón, así que ya ven, tal como la muerte entró en el mundo por medio de un hombre, ahora la resurrección de los muertos ha comenzado por medio de otro hombre. Así como todos mueren porque todos pertenecemos a Adán, todos los que pertenecen a Cristo recibirán vida nueva. Pero esta resurrección tiene un orden. Cristo fue resucitado como el primero de la cosecha. Luego todos los que pertenecen a Cristo serán resucitados cuando Él regrese. Esto es monumental. Ese texto ancla nuestra esperanza. La razón por la que tú y yo tenemos esperanza de una resurrección futura es porque Cristo fue la primera persona quien resucitó. Estaba buscando otra palabra en mi cabeza, pero Él fue la primera persona que resucitó. Y esto es importante porque nuestro corazón puede anclarse en esta esperanza de que Cristo resucitó. Yo también resucitaré con Él cuando Él regrese. Cuarto aspecto de esta porción, de estos versículos que estamos revisando. El Hijo habita hoy en gloria eterna. No sé si estás observando el desenlace de la narrativa de Pedro en estos dos versículos. Nos dijo, en los versículos 20 y 21, nos está diciendo que el Hijo estaba predestinado. Es lo primero que nos dijo. Lo segundo que nos dijo es que el Hijo se encarnó. Lo tercero que nos ha dicho Pedro es que el Hijo resucitó. Y lo cuarto que nos está diciendo ahora es que el Hijo habita en gloria eterna. Esta frase que hace mención, a la que hace mención Pedro, señala su ascensión. Cuando Cristo regresó a la gloria que había disfrutado con el Padre desde toda la eternidad. Ese es el énfasis de Pedro. Recuerda que Él abandonó, en un sentido, se despojó de esta gloria. Y en su humanidad, siendo 100% Dios y siendo 100% hombre, y en su humanidad conteniendo toda su divinidad, mientras estaba en la tierra, subordinando sus atributos divinos a su estado de hombre, y Él es muerto, Él resucita, Él asciende a los cielos y Él nuevamente disfruta de su gloria, la gloria eterna que Él siempre tuvo. Es lo que Pedro está diciendo. Ahora, ¿cuál es la relación de esta afirmación de Pedro con el creyente? Efesios capítulo 1, versículos 20 y 21. Efesios capítulo 1, versículos 20 y 21. Ese poder obró en Cristo cuando lo resucitó de entre los muertos, dice Pablo, y lo sentó a su diestra en los lugares celestiales, muy por encima de todo principado, autoridad, poder, dominio y de todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero. Observe el énfasis. Cuando lo resucitó de entre los muertos, lo sentó a su diestra, a la diestra del Padre, en los lugares celestiales. Ese es el lugar de morada hoy de nuestro Señor, donde un día tú y yo estaremos. Filipenses capítulo 2, versículos 9 al 11.
Filipenses capítulo 2, versículos 9 y 11, al 11. El texto dice: por lo tanto, Dios lo elevó al lugar de máximo honor y le dio el nombre que está por encima de todos los demás nombres, para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua declare que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Nuestro Señor no quedó en esa tumba. Es lo que Pedro quiere decirnos. Pedro nos está diciendo es que Él no está hoy en una tumba, sino que Él resucitó, y eso nos da esperanza de que un día también resucitaremos como Él resucitó. Segundo, Pedro nos está diciendo que hoy nuestro Señor está sentado en los lugares celestiales a la diestra del Padre, y que se le ha dado máximo honor y máxima autoridad, que su nombre es sobre todo nombre. ¿Y sabes qué es lo extraordinario? Que Él nos ha preparado un lugar junto a Él. No, quiero que notes la esperanza que quiere provocar Pedro en nosotros. El Señor fue en la eternidad, establecieron en la eternidad que Él iba a venir. En un tiempo, en un momento, no cualquier tiempo, no cualquier momento, en un tiempo exacto, en un momento exacto, en un periodo de historia preciso, el Hijo de Dios se encarnó. El Hijo de Dios vivió una vida perfecta. El Hijo de Dios murió en esa cruz. El Hijo de Dios fue sepultado. El Hijo de Dios resucitó. El Hijo de Dios ascendió a los cielos y está sentado a la diestra del Padre. Tenemos esperanza. Es lo que Pedro nos está diciendo. Ok, respondamos ahora a nuestra segunda pregunta de hoy, la cuarta pregunta de esta porción de la palabra. ¿Para qué nos redimió Dios? ¿Por qué nos redimió? ¿Para qué nos redimió Dios a los creyentes? La segunda parte del versículo 20 y la segunda parte del versículo 21 del capítulo 1 de Primera de Pedro nos da la respuesta. El texto dice: por amor de vosotros. Y el versículo 21 nos dice: y mediante el cual creéis en Dios, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. ¿Para qué nos redimió? Para que vuestra fe, para que nuestra fe y esperanza sean en Dios. Pedro resalta una vez más una verdad que él ha venido anunciando a lo largo de estos versículos. Y es que Cristo llevó adelante la obra redentora, la obra de rescate por amor a nosotros. Es lo que Pedro está sosteniendo y pone una vez más ese énfasis en el versículo 20, en la segunda parte. Entonces la redención únicamente es mediante Jesús. No existe otra manera de llegar a Dios. De hecho, Juan 14:6 dice que Él es el camino, la verdad y la vida. No es un camino más, Él es el camino. Él es la verdad y Él es la vida. No existe otra manera de llegar a Dios. Y esto marca, por favor presta atención, esto marca la exclusividad del Evangelio como la única forma de redención. Las personas no pueden creer en Dios si no reconocen la muerte, resurrección y señorío soberano del Hijo de Dios. Es más, todos los que no creen en el Evangelio no pueden conocer en absoluto a Dios y están sujetos a condenación eterna. Es que el Evangelio es el punto de salvación o es el punto de condenación. Si yo rechazo que el Hijo de Dios desde la eternidad fue predestinado para redimir al hombre, si yo rechazo que el Hijo de Dios se encarnó, si yo rechazo que el Hijo de Dios murió, si yo rechazo que Él resucitó y está sentado hoy a la diestra del Padre, no tengo esperanza
y soy condenado. Primera de Juan capítulo 5, versículos 11 al 12, el texto nos dice, y el testimonio es este, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida, y el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Yo no sé dónde más claro que este texto. Si tenemos al Hijo por Señor, tenemos la vida. Si rechazamos al Hijo y Él es, por lo tanto, Él no es nuestro Señor, no tenemos vida eterna. Nota que todo se centra en el Hijo de Dios. Tengo al Hijo, tengo vida eterna. Rechazo al Hijo, no tengo vida. Segunda de Juan, versículos 9 y 11. Debes estar buscando en tu Biblia. No hay segunda de Juan capítulo 9. Segunda de Juan, versículos 9 al 11. Dice el texto, todo el que se desvía y no permanece en la enseñanza de Cristo, no tiene a Dios. El que permanece en la enseñanza tiene tanto al Padre como al Hijo. Si alguien viene a ustedes y no trae esta enseñanza, no los reciban en casa, ni los saluden, pues el que los saluda participa de sus malas obras. Otra vez, Juan es absolutamente radical. Juan está diciendo el que se desvía. Si alguien se ha desviado y no ha permanecido en la enseñanza de Cristo, no tiene a Dios. El que permanece en la enseñanza tiene tanto al Padre como al Hijo. Juan, ¿de qué enseñanza nos estás hablando? Cristo fue predestinado desde la eternidad, en un plan perfecto que se iba a desarrollar en la historia, en un momento exacto, lugar exacto, el cronos de Dios preciso. Se hizo hombre, vivió una vida perfecta, murió una muerte perfecta, resucitó y está sentado a la diestra del Padre. El que no permanece en esta enseñanza se ha desviado y por lo tanto no tiene a Dios, dice Juan. Entonces la redención mediante Jesús debe producir en los creyentes, en aquellos que siguen a Cristo, que aman su palabra, que aman su causa, que aman su nombre, la convicción plena de que todo es por fe. Absolutamente todo es por fe. Y esto es lo que nos lleva a apropiarnos de la salvación con una convicción tan profunda que desencadena esta convicción una vida de piedad, una vida de santidad. Es que a la luz de todo esto, ¿cómo debemos vivir? A la luz de entender que yo no tengo participación alguna y antes que fuesen hechas todas las cosas, hubo un consejo en la eternidad, la Trinidad reunida, si quieres verlo de esa manera, y establecen el plan perfecto para la redención del hombre. No merecíamos ser salvados tú y yo, merecíamos condenación. Él extiende gracia, misericordia, nos da lo que no merecemos y nos libra de aquello que sí merecíamos. La pregunta es entonces, ¿cómo debemos vivir? Efesios capítulo 2, versículos 8 al 9. Efesios capítulo 2, versículos 8 al 9. El texto dice, porque por gracia ustedes han sido salvados por medio de la fe. Y esto no procede de ustedes. A ver, Pablo, ¿qué es lo que no procede de nosotros? La fe. Entonces, ¿de dónde viene? Es un don de Dios. Entonces, no es por obras, no es por obras para que nadie se gloríe. Pablo, está claro. No tengo participación alguna porque aún la fe es provisión de Dios. ¿Y cómo viene esta provisión de fe a nosotros? Por medio de su palabra. Por medio de el oír su palabra. La fe viene por el oír la palabra de Dios. Romanos capítulo 10, versículos 8 al 11, dice la palabra. Pero ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Es decir, la palabra de fe que predicamos, que si confiesas con tu boca a Jesús por Señor y crees en tu corazón que Dios los resucitó de entre los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia
y con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo el que cree en Él no será avergonzado. Hebreos capítulo 10, versículo 39 dice, pero nosotros no somos de los que se apartan de Dios hacia su propia destrucción. Somos los fieles y nuestras almas serán salvas. No somos de los que nos apartamos. No somos de los que nos desviamos. Somos de los que permanecemos en medio de cualquier circunstancia. Somos los que permanecemos porque sabemos en quién hemos creído y estamos convencidos que Él es poderoso para guardarnos. Hebreos capítulo 11, versículo 6. Hebreos capítulo 11, versículo 6. De hecho, sin fe es imposible agradar a Dios. Todo el que desee acercarse a Dios debe creer que Él existe y que Él recompensa a los que lo buscan con sinceridad. Esto es extraordinario. No sé si notas el énfasis de Pedro al llevar a nuestro corazón a una esperanza cada vez más viva, más genuina, en medio de la desesperanza. Porque no olvides que la carta está dirigida a nuestros hermanos que estaban siendo perseguidos. Y a ellos les está recordando la obra extraordinaria del Hijo de Dios. Todo lo que Dios hizo a favor de ellos. En medio de la persecución, Pedro dice, recuerden el alto costo, el precio de su rescate. Y en respuesta a esto, perseveren. Llenen sus corazones de esperanza, de obediencia y de santidad. Observa el versículo 21. Para que la fe y la esperanza de creyentes sean en Dios. Primera de Pedro capítulo 1, versículo 21. Para que la fe y la esperanza de los creyentes sean en Dios. La fe permite a los creyentes confiar en que Dios nos proveerá la gracia necesaria en medio de las circunstancias en las que hoy nos encontremos. Él va a proveer la gracia necesaria en medio de la lucha en la que hoy tú te encuentres. Él va a proveer la gracia necesaria en medio de los afanes de la vida. Es que esta esperanza es real. Es lo que Pedro nos está diciendo. Pedro nos está diciendo, no te abrumes, no dejes que tus circunstancias te hagan perder de vista lo que Cristo hizo. Es un plan perfecto. Lo diseñaron en la eternidad. Se está ejecutando ese plan. Ten paciencia, eres peregrino y extranjero. Tu ciudadanía no es de este mundo. Ten paciencia, pronto estarás con tu Señor. Pronto Él viene por ti. Persevera. Es lo que Pedro quiere que hagamos. Que miremos al Señor en medio de nuestra aflicción. Que no te hundas en tu aflicción. Que no te desesperes en medio de la circunstancia en la que te encuentras, sino mires con esperanza a aquel que tiene un plan perfecto desde la eternidad. Mira lo que dice Salmos capítulo 5, versículo 11. Salmos capítulo 5, versículo 11. El texto dice, pero que se alegren todos los que en ti se refugian, que canten alegres alabanzas por siempre. Cúbrelos con tu protección para que todos los que aman tu nombre estén llenos de alegría. Note la invitación del salmista. Pero que se alegren todos los que en ti se refugian. ¿Por qué me voy a alegrar en el Señor? Por todo lo que Él hizo, por todo lo que Él está haciendo y por la esperanza futura que tenemos. Nota lo que dice el salmista, canten tristes. No, el salmista está diciendo, canten alegres alabanzas por siempre. No sé si has notado que a veces es más fácil cantar cuando las cosas están bien, ¿no? Y te sale naturalito. No tienes que esforzarte, tu alabanza fluye cuando todo está bien. Dar una buena noticia
Saltas, cantas, disfrutas, te pones de buen humor. El salmista dice, las circunstancias no definen tu alegría. Canta alabanzas por siempre, porque Él te cubre con su protección, porque Él te guarda, porque Él es tu refugio. Canta al Señor en medio de lo que hoy estás. Pedro tiene este salmo en mente. Y Pedro les está diciendo, si tú recuerdas en los primeros versículos del capítulo 1 de Primera de Pedro, Pedro les dijo a estos hermanos que estaban siendo perseguidos que se gocen, que en medio de la aflicción se gocen. Y Pedro está dando más argumentos de la razón de este gozo. Y esos argumentos se centran en la obra perfecta de Cristo en rescate nuestro. Él no nos ha abandonado. No es que Él volvió a su Padre y nos dejó a nuestra suerte. No, Él nos está preparando para una eternidad con Él. Él nos está preparando para encontrarnos con Él. Y Él quiere darnos esperanza otra vez. Mira lo que dice Salmo 56, versículos 10 al 11. Alabo a Dios por lo que ha prometido. Nota lo que dice, Salmos 56, versículos 10 al 11. Alabo a Dios por lo que ha prometido. Sí, alabo al Señor por lo que ha prometido. En Dios confío. ¿Por qué habría de tener miedo? ¿Qué pueden hacerme unos simples mortales? Nota el corazón del salmista. Voy a alabar a Dios no por mis circunstancias en este momento. Voy a alabar a Dios por lo que Él ha prometido. En medio de mis circunstancias voy a alabar al Señor. Nota el énfasis del salmista. Sí, alabo al Señor por lo que ha prometido. ¿Qué es lo que ha prometido? ¿Autos? ¿Casa? ¿Prosperidad? ¿Salud? ¿Qué es lo que ha prometido el Señor? Pedro nos dice, y nos ha dicho múltiples veces, que Él nos ha prometido una eternidad con Él. Que Él nos ha prometido que estamos de paso, que somos peregrinos, que somos extranjeros, que nuestra ciudadanía es con Él. Eso es lo que Él nos ha prometido y en eso nos alegramos. Alabamos a Dios y confiamos en Él porque Él lo ha prometido y Él es fiel a su palabra. Él va a cumplir lo que Él ha dicho. Entonces el salmista dice, ¿por qué habría de tener miedo? ¿Qué puede hacerme? ¿Qué pueden hacerme unos simples mortales cuando tengo una esperanza mayor a mis circunstancias, a los afanes de la vida? Tengo una esperanza mayor. Entonces, ¿cómo debemos vivir? Los creyentes, permíteme cerrar con esto. Los creyentes tenemos una esperanza inquebrantable. Subraya esa palabra en tu mente. Los creyentes tenemos una esperanza inquebrantable de que un día Dios, si hemos muerto, antes de que Él regrese, Dios nos resucitará de la tumba y nos dará la bienvenida en su gloria. ¿No te parece monumental? Que si nos toca partir antes de que Él regrese y al momento de cerrar tus ojos y volverlos a abrir, Dios mismo te va a decir, bienvenido a casa, te estábamos esperando. ¿No te parece extraordinario? Morir con esperanza. El mundo sin Cristo muere sin esperanza. Es una gran tragedia. Pero para aquellos que mueren en Cristo es de gran esperanza. Porque cuando abras tus ojos al momento de partir, cierras los ojos, partes, los vuelves a abrir en ese instante y estás delante de tu Padre. El apóstol Pablo recordó a los romanos que la esperanza que tienen los creyentes incluye no solo este despertar en un contexto espiritual, sino una redención también del cuerpo. Romanos capítulo 8, versículo 23 dice, nosotros mismos que tenemos las primicias del Espíritu,
nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Note que la promesa del Señor es completa. Aún nuestros cuerpos van a ser transformados en cuerpos glorificados para poder morar delante del Señor. Filipenses capítulo 3, versículos 20 y 21 dice: en cambio, nosotros somos ciudadanos del cielo, donde vive el Señor Jesucristo, y esperamos con mucho anhelo que Él regrese como nuestro Salvador. Él tomará nuestro débil cuerpo mortal y lo transformará en un cuerpo glorioso, igual al de Él. Lo hará valiéndose del mismo poder con el que pondrá todas las cosas bajo su dominio. Esa es nuestra esperanza. Un texto más. Primera de Juan, capítulo 3, versículos 2 y 3. Queridos amigos, ya somos hijos de Dios, pero Él todavía no nos ha mostrado lo que seremos cuando Cristo venga. Pero sí sabemos que seremos como Él, porque lo veremos tal como Él es. Y todos los que tienen esta gran esperanza se mantendrán puros, así como Él es puro. Querido hermano, yo realmente anhelo, deseo, es mi oración, que esto haya estimulado tu corazón. Estas palabras de Pedro hayan traído estímulo a tu corazón, esperanza, de que todo lo que vivimos no es el azar del destino, no es la suerte que me ha tocado, es el plan predeterminado de Dios desde la eternidad. Él orquestó todo, la encarnación de su Hijo, la muerte de su Hijo, la resurrección de su Hijo, el ascenso a la misma gloria que había dejado. Y en Él, porque eso se hizo real, en Él tenemos esperanza. Quiero animarte, que alabes al Señor. Quiero animarte que en medio de la situación que hoy vives, la invitación del salmista era: alabemos al Señor, porque Él es nuestro lugar seguro, porque en Él confiamos. Tenemos esperanza. Si tú no tienes al Señor como tu Señor, tú no tienes esperanza. Esa es la realidad. Porque probablemente todo lo que has acumulado en esta vida no te lo vas a poder llevar. Alguien más va a disfrutar aquello. Pero el problema es que si tú mueres sin esperanza, ¿dónde vas a pasar tu eternidad? Si tú mueres sin Cristo, ¿dónde vas a pasar tu eternidad? Puedes creer que todo se acaba. Puedes creer que volvemos a la materia, al universo, al cosmos. Pero esa no es la realidad. Has vivido engañado porque esa no es la realidad. La realidad es lo que la palabra nos dice. Y morir sin Cristo es una condenación eterna, sin Él, en un lugar que se llama infierno. Y ese es tu destino. Si tú no te rindes al Señor, reconociendo que eres pecador, porque solo el hecho de vivir lejos de Dios, aunque tengas una vida moral muy sólida, muy consistente, una vida ética intachable, no es por obras, para que nadie se gloríe, dice la palabra. Es por fe. ¿Qué tienes que hacer? Arrepiéntete, ahí donde estás. Acércate al Señor y arrepiéntete. Confiesa tus pecados. Cree que Él se encarnó, que se hizo hombre. Siendo Dios se hizo hombre. Cree que Él vivió una vida perfecta. Cree que Él murió tu muerte, que cargó todos tus pecados. Cree que Él murió, pero que también resucitó y que hoy está sentado a la diestra del Padre. Entonces Él va a extenderte salvación. Entonces Él te va a hacer parte de su familia. Esa es una decisión en tu corazón. Es una decisión empujada por el Espíritu Santo, porque Él es el que nos convence de pecado, justicia y juicio. Vamos a orar. Padre, gracias
por tu palabra. Gracias por la suficiencia de tu evangelio. Padre, gracias por la esperanza que nos das. De que así como tu Hijo resucitó, nosotros resucitaremos un día. Y así como tu Hijo fue llevado a los cielos y se le dio toda gloria, honra, poder, y se le dio un nombre que es sobre todo nombre, porque Él es el Rey de reyes y Señor de señores, nosotros un día vamos a estar con nuestro Señor por toda una eternidad. Y nuestro corazón, Padre, que se regocije por esta realidad, que se alegre, que se goce, que lo que hoy vivimos es temporal, que las aflicciones de esta vida son temporales, comparadas con una eternidad contigo. Padre, gracias, porque nos recuerdas que en medio de las preocupaciones, en medio de los afanes y de las aflicciones, nos recuerdas quiénes somos delante de ti. Nos recuerdas la esperanza que tenemos. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Quiero invitarte a que adoremos al Señor. Y esta canción, esta alabanza es tan significativa por la descripción que hace de nuestras vidas. Y quiero animarte a que cantes con toda tu mente, con todo tu corazón y con todas tus fuerzas. Adoremos al Señor. Tú eres mi amparo y fortaleza, mi pronto auxilio en tempestad. Aunque esté el mar enfurecido y cada monte sacudido, sé que en ti puedo confiar. Tú has prometido no dejarme, por tanto nunca temeré. Tu ayuda viene en la mañana, si me caigo me levantas, en ti me refugiaré. Tú estás conmigo. Tú estás conmigo, tú estás conmigo, nada temeré. Te alabo porque das y quitas, tú has sido mi ayudado, aunque no entienda lo que pasa y desafíos me quebranten, solo en ti yo confiaré. Tú estás conmigo, tú estás conmigo, tú estás conmigo, nada temeré. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Tu gracia seguirá, es mi ancla, Señor. ¿Quién me separará de tu eterno amor? Tu gracia seguirá, es mi ancla, Señor. Nada me alejará de tu perfecto amor. Nada temeré.
Amén. Amén. Antes de cerrar esta transmisión, quiero darte 3 anuncios muy rápidos. Primero, recuerda, el domingo que viene, 20 de septiembre, a las 10 de la mañana, volvemos a nuestras reuniones presenciales. Entonces quiero animarte a que tomes todas las medidas necesarias para poder asistir. Como congregación, como iglesia, estamos tomando todas las medidas de bioseguridad para tu seguridad y la nuestra. Y queremos honrar los compromisos que se nos han pedido hacer respecto a lo que las autoridades han delineado para podernos reunir. Entonces, quiero que revises de manera constante nuestra página para ver qué es lo que tú debes llevar a esa reunión. Y me refiero a tu barbijo, me refiero a las condiciones adecuadas del cómo vas a asistir respecto a tu salud, etcétera, etcétera. Entonces, visita con regularidad la página para que puedas saber cómo debes asistir. Segundo, las transmisiones en vivo, las transmisiones en línea, las transmisiones por este medio van a continuar. Entonces, el siguiente domingo, si tú no puedes asistir, conéctate por este medio. La transmisión va a ser desde la congregación. ¿Dónde está la congregación? Yo decía la semana pasada que gracias a Dios pudimos volver al lugar donde estuvimos reunidos los últimos años. Es en la General Galindo, esquina Avenida Circunvalación. Del Surtidor Aranjuez al lado. Ahí es donde estamos reunidos. Plazuela Tarija, si te ubicas la Plazuela Tarija, subes hacia la Circunvalación, media cuadra, menos de 20 metros antes de llegar a la Circunvalación, ahí estamos. Va a ser un privilegio volver a verte. Va a ser un privilegio que juntos adoremos al Señor. Entonces, estás invitado el domingo que viene, 20 de septiembre, a las 10 de la mañana. Segundo anuncio, la siguiente semana, que es 18 de septiembre, viernes 18 de septiembre, a las 6:30 de la tarde, todas las mujeres tienen una cita. Continúan con su serie, la Biblia y los problemas que enfrentan las mujeres, y el tema es falta de dominio propio. Ese es el tema para este viernes que viene a las 6:30 de la tarde. La transmisión es vía Zoom. Vamos a publicar en los distintos medios que tenemos para que tú puedas conectarte. Este viernes 18 de septiembre a las 6:30 de la tarde. Asiste e invita a otras mujeres para que puedan asistir. Finalmente, no te olvides de nuestra charla el sábado 26 de septiembre a las 4 de la tarde. Por este medio y por vía Zoom vamos a estar con una charla sobre noviazgo. Entonces estás invitado, invitada a participar. El desafío es que los papás también puedan asistir, que puedan estar junto con sus hijos conectados y juntos vamos a charlar y ver lo que la palabra dice respecto al tema de noviazgo. Sábado 26 de septiembre a las 4 de la tarde. Queridos hermanos, gracias por habernos acompañado, gracias por haber sido parte de esta reunión. El siguiente domingo nos encontramos en la congregación a las 10 de la mañana y a las 10 de la mañana también tendremos la transmisión en vivo. Dios los guarde.